sección número 4 del material de entorno social, la colonia y el porfiriato. Aquí nos pide que contestemos mediante unas preguntas después de una discusión grupal. ¿Consideras que la vulnerabilidad de género que hemos abordado a lo largo de las lecciones es exclusiva de una época histórica o de ciertos grupos? Pues no, la violencia y vulnerabilidad de género es producto de condiciones históricas y hay elementos que las pueden o acentuar en ciertos grupos sociales. ¿Cómo era la participación de la mujer en la colonia? Pues era limitada, con casi nula participación política, una limitada formación educativa y social, cuestión de que se acrecentaba si pertenecían a un extracto social considerablemente bajo. Pasamos a la fase de desarrollo, en el cual se nos presenta otra lectura que vamos a analizar y dice: en el texto menciona que entre las familias nobles y acaudaladas existía la práctica de los matrimonios arreglados. ¿Consideras que dichas prácticas tenían las mismas implicaciones que los grupos socioeconómicos bajos? Esta es una pregunta que debe uno contestar de manera personal. En la 4. ¿Cuáles son las diferencias entre las mujeres de la sociedad colonial a la que se refiere el fragmento? Bueno, pues que la sociedad novohispana, la de la Nueva América, la de América, estaba dividida en estratos sociales. Cada uno de ellos tenía roles y participación social distinta que causaba una desigualdad social. La siguiente pregunta: ¿recuerda de qué manera estaba dividida la sociedad novohispana? Aquí lo tenemos que contestar de manera personal. Tenemos alguna ilustración y dice: ¿qué representa la pintura? Pues representa precisamente el sistema de castas colonial. ¿Cuál era la división de los grupos sociales en la sociedad novohispana? Se dividía en 3 grandes grupos: peninsulares, criollos indígenas y africanos. Y tenemos el llenado de un cuadro. El grupo social, los peninsulares, ¿cuáles eran sus actividades económicas? Agricultura y minería mediante el sistema de encomienda. En la asignación peninsular, el encomendadero de un grupo de indígenas, que eran los encomendados, los cuales debían prestar servicios en construcciones, cultivos de tierra, etc. Y las actividades políticas: gobernanza, administración, vinculación con la corona española, con cargos políticos y eclesiásticos. En el caso de los criollos, control de redes comerciales, administración de haciendas, actividades agrícolas y mineras, y la limitación en cargos revelantes en la política y el clero. Y en los indígenas, actividades agrícolas y mineras como peones encomendados y la representación a través de los órganos. Y en cambio los africanos pues solamente tenían actividades agrícolas, de minería y servicio, que eran esclavos, y nula participación. ¿Qué relación tiene la diferencia de este tipo de actividades con la desigualdad social? La participación y las limitantes en el acceso a ciertas actividades económicas determinan la capacidad de adquisición, lo que impacta en el nivel de desarrollo humano que una persona puede tener. Esta restricción de la participación política en una sociedad de la que es parte limita la representación de cada persona en la toma de decisiones, lo que implica una desventaja. La lectura inicial de esta lección menciona que los valores religiosos repercutían la visión que se tenía sobre las mujeres. ¿Cómo crees que impactaba esto en las mujeres peninsulares, criollas, indígenas y esclavas o africanas? ¿Las impactaba de manera diferente? Aquí nosotros tenemos que justificar nuestra respuesta. Después de revisar las respuestas, pregunte: ¿qué vigencia tiene lo expuesto en la lección en nuestra sociedad? Y bueno, aquí podemos contestar de la siguiente manera. Existen problemas sociales como la marginalidad, desigualdad y racismo, que tienen vigencia y se relacionan con lo expuesto en la lección. El rezago de ciertos grupos sociales, como son los pueblos afroamericanos, indígenas e incluso ciertos sectores poblacionales como las mujeres, es el resultado de procesos históricos que van configurando la sociedad y perpetuando el control de las especies en las esferas sociales. Aquí nos pide que hagamos una actividad en casa, elaborar una línea del tiempo, y llegamos a la siguiente lección, la número 5. ¿Cuáles son las formas de gobierno? Tenemos un texto, el cual nos presenta las siguientes actividades. No olviden que es muy importante llevar a cabo las actividades en el aula y en casa. Este espacio tiene como único objetivo repasar lo ya elaborado dentro del aula. Tenemos aquí un cuadro que vamos a llenar: Imperio y monarquía. ¿Cuál fue el periodo? 1821, 1824, 1864 y 67. ¿Cuáles eran las características del imperio? Una forma de gobierno en el que el poder político recae en una sola persona. Puede ser de tipo absoluto, constitucional o parlamentario. En nuestro país se vivieron 2 periodos en los cuales se implementó dicha forma de gobierno. Personaje relevante: Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo. La República Central, aquí tenemos el periodo y las características: régimen de poder unitario, un solo centro de autoridad, concentrado en el poder las funciones político-administrativas, etc. Personaje relevante: Antonio López de Santana. La República Federal, todos estos periodos.
que tiene como fin el acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias, que delegan parte de su autonomía a un organismo general, el Estado. ¿Cuáles fueron los personajes principales? Benito Juárez, Comonfort, Sebastián Lerdo de Tejada. Y la dictadura de 1977 a 1911, de 1877, debe haber un error aquí, a 1911, formada por un gobierno autoritario, el cual fue el principal representante, Porfirio Díaz. Dice, adelante tenemos una línea del tiempo. En esta línea del tiempo hay que llenarlo con la información plasmada anteriormente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Indique la respuesta a los siguientes cuestionamientos. En algunos periodos se gestó la participación política de alguna mujer de origen indígena. Con Benito Juárez, de origen zapoteco, fue presidente en varias ocasiones. María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina fue emperatriz de México durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Cuáles consideras que es la mejor forma de gobierno? Tú debes de justificar tu respuesta. ¿En cuál de los regímenes consideras que hubo mayor atención de los grupos vulnerables? Justificar tu respuesta. Y después dice, indique, hay que leer lo siguiente. Tenemos aquí la siguiente lectura de la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, etc. ¿Cómo afectó esta ley a los grupos indígenas? Pues el despojo de sus tierras o compra de las mismas dejó a las poblaciones indígenas sin terrenos de cultivo propio. Los despojó no solo de su tierra, sino de su actividad económica principal, el cultivo. Llegamos al final. ¿Alguno de los elementos abordados en este caso tienen repercusión en la realidad actual? Aquí debes de justificar tu respuesta. Aquí nos piden que hagamos una tarea, hay que asistir en este libro y llegamos a la actividad número 6. Tenemos esta imagen que hay que observar y después, ¿a qué situación y época histórica se alusiona el mural? Obviamente la liberación del peón. Diego Rivera Rivera desarrolló una narrativa aterradora sobre el castigo corporal. Un labriego golpeado y abandonado a su muerte, descendido en un poste por soldados revolucionarios comprensivos que atienden este cuerpo quebrado. El peonaje, sistema de servidumbre de sueldo establecido por los colonizadores españoles para forzar a los indios a trabajar en la tierra, persistió en México hasta el siglo XX. ¿Cuál es el origen histórico del sistema de peonaje en México? El origen de peonaje y de estructura hacendaria se remite hasta la época colonial. Dicha situación se mantiene durante el periodo independiente, pero se potencializa durante el porfiriato gracias a la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos. Tenemos la siguiente lectura de John Kenneth Turner. ¿Qué te hace sentir la situación plasmada en el texto? Aquí tenemos que poner lo que nosotros pensamos al respecto de lo que plantea el texto. ¿Qué sectores de la población eran afectados por la cuestión descrita por Turner? Trabajadores agrícolas y obreros. Según lo expuesto, ¿quiénes eran los principales responsables? Hacendados de autoridades, funcionarios de los estados y la federación. Después llegamos al siguiente documento, así es la Constitución de 1917. ¿Crees que esta Carta Magna consideró los derechos de la diversidad de los grupos étnicos del país? Aquí tienes que plasmar lo que hayas visto en la lectura. Obviamente sabemos que sí. ¿Crees que se consideró los derechos de las mujeres? Justifica tu respuesta. Llegamos a la fase de cierre. ¿A qué se deben dichas modificaciones? La Constitución de 1917, en un marco normativo, ha sufrido ciertas modificaciones. ¿Por qué crees que se modificó y dichos cambios han sido necesarios? Justifica tu respuesta. ¿Y qué sucede en México con los derechos de las personas vulnerables? Aquí nos pide que nos preparemos para la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN. La podemos consultar en el siguiente vínculo. Y con eso estamos llegando al final de la lección número 6. Como les comentaba al principio, es importante que ustedes lleven a cabo sus actividades dentro del aula y sus tareas y que utilicen este espacio como un repaso o un espacio en donde ustedes puedan comparar su respuesta. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.